Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos. Acá estamos con el estudio Matriarca que dejaron huellas, aquellas mujeres inspiradoras de la Biblia, así que nos enseñan, nos corrigen, nos exhortan, nos animan, ¿sí? Así que espero que estas mujeres de hoy sean de mucha bendición para ustedes, como fueron para nosotros en el grupo de trabajo, ¿sí? Así que, bueno, sin más, la mujer de las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Primero tenemos que empezar a hablar de Jacob, ¿sí? Jacob, ¿sí? Justo había tenido una situación en su familia, que él había luchado ahí por esa primogenitura con su hermano, ¿sí? Y lo cual tuvo que salir de Canaán porque el enfrentamiento era tal que su hermano lo iba a matar. Antes de llegar a Harán, sí, que tenía que ir a la casa de su tío Labán, era el hermano de su mamá, lo cual ella le sugiere ir ahí. Antes él en un sueño ve una escalera así que llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban. Y él recibe justamente palabra de que a través de su descendencia iban a ser benditas las familias. Entonces así él llega a Harán, ¿sí? Se encuentra en un pozo, ¿sí? Con la hija de Labán, ¿sí? Con Raquel, lo cual cuando la ve, ella era pastora de las ovejas, su nombre significa oveja y ella era hermosa. Desde el momento que él la vio, él se enamora de ella, ¿sí? Ella lo lleva a su casa y él, bueno, ahí establece una relación con su tío, con Labán, lo cual él solicita casarse con Raquel, ¿sí? Y vemos acá una parte donde él, como no tenía para pagar la dote, trabajó 7 años por Raquel. Esos 7 años noviando, esos 7 años amándose, esos 7 años conociéndose, ¿sí? Y vemos que al trabajar esos 7 años, él, el día de su casamiento, que se estaba celebrando, ¿sí? La noche en la cual él iba a consumar el acto, ¿sí? Del matrimonio, ¿sí? Que era, en ese tiempo se consagraba todo lo que es familia y en el matrimonio ellos iban a tener su noche especial. Bueno, la mujer que le dan a la noche no fue Raquel, sino fue su hermana Lea, ¿sí? Su hermana mayor, la cual no se había casado aún. Y él al otro día, al darse cuenta del engaño que había tenido, le reclama a Labán esta situación y él le dice que en esa tierra se hacía así. Primero se casaba la mayor y luego la menor. Entonces él al recibir esta situación se le pide que trabaje 7 años más para obtener a Raquel. Y imagínense en ese momento, fueron 7 años anteriores que ellos se conocieron, que en la familia ya ellos eran los novios porque con Lea él no tenía nada. Y el día de su casamiento se casa con Lea. Fue un impacto terrible, creo que para todos, porque hasta ellas se tuvieron que someter a la voluntad del padre, ¿sí? Que estaba haciendo el engaño. Como Labán sabía que Dios estaba con Jacob, ¿sí? Sus ganados eran bendecidos, su campo, sus tierras. Entonces fue ahí que se le da a Raquel también para que esté con él como esposa, pero él tuvo que trabajar esos 7 años más, lo cual ahí empieza una rivalidad entre hermanas, una rivalidad por obtener el amor y el cariño de Jacob, ¿sí? Lea era una mujer dice la palabra menospreciada, dice el versículo 29, 31, dice, y Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Los hijos que empieza a tener Lea, ¿sí? Como su nombre empieza a llamarlos, ¿sí? El primer hijo que tiene, ¿sí? Fue Rubén. Cuando nace Rubén, ella justamente declara, ¿no? Ha mirado Jehová mi aflicción. Ella estaba en dolor, en sufrimiento, en aflicción. Luego tiene a Simeón, luego tiene a Leví, y también eran en angustia. Pero cuando tiene el cuarto hijo, cuando lo tiene a Judá, dice la palabra en el versículo 29-35, alabaré a Jehová. Ella empieza ahí a alabar a Dios y empieza a darse cuenta que el amor que tenía que ser en realidad más importante era el amor de Dios. Pero así tanto seguía esta rivalidad entre hermanas. Raquel no tenía hijos y en un momento le dice a Jacob, ¿sí? Que le pueda dar hijos y él le dice, ¿acaso yo soy Dios? Y ella le da a la sierva. Su sierva tiene 2 hijos y Lea, al ver esto también, le da a su sierva a Jacob para que tenga hijos y su sierva también tiene 2 hijos más. En ese momento, Lea obtenía unas hierbas que eran unas mandrágoras, dice la palabra en el versículo, si lo buscan,
30:14, y dice que ella se los pidió al hijo que los traía Rubén, y peleando ahí por esta situación, le dice, bueno, dame las mandrágoras y vos te vas a quedar esta noche con Jacob. Entonces Lea ahí vuelve a quedar embarazada y nace su otro hijo, ¿sí? Nace Isaacar, después pasa el tiempo y nace Zabulón también de Lea, y al final tiene una hija que se llama Dina. En ese momento Dios se acordó de Raquel, ¿sí? Se acuerda de su esterilidad y sana su vientre, y ella queda embarazada y lo tiene a José. Imagínense, la mujer amada tiene un hijo, y ese hijo también fue muy amado, ¿sí? Lo cual trajo rivalidad y celo con sus hermanos, ¿sí? Esto lo podemos ver también más adelante, pero ahora vemos la vida así de ellas cuando estaban ahí en tierra de Harán, ¿sí? En un momento Jacob las llama a las dos para plantearles que tienen que volver a la tierra de Canaán. Y vemos que dice en el versículo 31:4, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Ahí vemos que las llama a las dos para concordar, para establecer diálogo, y esto es importante porque ahí vemos que él a las dos les plantea esta situación de volver a Canaán. Y ellas obviamente lo que les dicen es que si su padre nunca les había dado nada, no les había dado heredad, no les había dado nada, y deciden salir de la tierra. A Labán eso le costaba muchísimo, pero ellos, después de buscar sus estrategias de obtener los recursos, salen de Harán escapándose de Labán, ¿sí? En ese momento, antes de salir, Raquel le roba los dioses a su padre, ¿sí? Y se los lleva consigo. Según lo que se entiende en ese momento, llevarse los dioses era que si ella volvía en algún momento podía reclamar propiedades de sus padres que hasta ese momento él no le había dado heredad, ¿sí? Ya que ella era la pastora. Pero este robo de ella, ¿sí? Lo vemos más adelante cuando Labán sigue justamente la vida de ellos que se habían ido, y le dice a Jacob, te fuiste con toda mi familia, con mis hijas, mis nietos, y también te robaste mis ídolos. Y ahí Jacob le dice, no, yo no te robé nada, es más, si encontrás a alguien que se los haya robado, por favor que esa persona muera. Acá vemos que Raquel escondió, ¿sí? Los dioses, de hecho se sentó encima, y vemos el engaño de ella, ¿sí? Ella quería los dioses de su padre y no los dio en ese momento. Seguramente esto desencadena más adelante cuando tiene a su segundo hijo, que lo llama Benoni, ¿sí? Y ese hijo luego Jacob le cambió el nombre a Benjamín, porque ella murió joven, murió en el parto, ¿sí? Seguramente fue desencadenado de esta palabra que él soltó aquí. Pero vemos también, ¿sí? Que ellos, mientras iban a Canaán, ¿sí? Mientras su hermano iba al encuentro con ellos, también vemos una parte donde Jacob tenía miedo de su hermano porque la última vez él lo quiso matar. Entonces acá vemos que él, mientras iban llegando, ¿sí? Puso primero los hijos de sus siervas con sus siervas, después la puso a Lea con sus hijos, y al final, resguardando su vida, la puso a Raquel y en ese momento a José, ¿sí? Así que vemos acá cómo él la amaba y la cuidaba y la protegía, ¿sí? Vemos que él pensaba en ella, ¿sí? Pero el encuentro con Esaú fue bueno, no pasó ningún conflicto mayor, sino que se pudieron amigar, abrazar, lloraron, ¿sí? En este reencuentro de hermanos. Vemos que la palabra de Dios nos va mostrando, ¿sí? Cómo la vida de Lea, ¿sí? Fue cambiando y fue siendo transformada también al pasar del tiempo, ¿sí? Con todas las cosas que vivió. Y vemos que Raquel, ¿sí? Empezó de una manera, empezó ocultando dioses, después los tuvieron que entregar, ¿sí? Porque Dios en un momento solicita, ¿sí? Que todos los dioses sean quitados del campamento, y ella también entregó esos dioses. Así que vemos que ella, su corazón también fue modificado en un tiempo, y el de Lea también, porque empezó con menosprecio y finalizó realmente. Nos habla la palabra del Señor en el capítulo 49 de Génesis 31, que ella fue enterrada, ¿sí? En el lugar más importante donde estaban todos los patriarcas. Ella fue enterrada en la misma sepultura que fue Abraham y Sara, que fue también los padres de
Jacob y también donde estaba Jacob. Así que ella tuvo honores, sí, terminó con honores. Y vemos a estas dos mujeres que nos enseñan grandes cosas. A pesar de que Lea, su nombre, sea fatigada y el de Raquel oveja, sí, ellas fueron ambas mujeres que formaron a Israel, sí. Sus hijos formaron las tribus más importantes que hubo en Israel hasta el día de hoy. Y también vemos de Lea algo muy importante, sí, que cuando ella tuvo su cuarto hijo dio gracias a Dios, ¿sí? Y fue Judá. Y de Judá viene la descendencia de nuestro amado Mesías. Así que realmente vemos una mujer, ¿sí?, que tuvo un privilegio enorme en el corazón del Señor. La menospreciada vino a ser la que Dios miró, sí, con agrado. Que el Señor bendiga sus vidas y que realmente esta palabra les hable a su corazón. Y nos vemos en un próximo estudio. Bendiciones para todos.